Buenos días a toda nuestra comunidad, para quien nos esté escuchando y viendo a través de las redes sociales. Soy el doctor Enrique Chau Ramos, cirujano plástico, reconstructivo y estético, a cargo de esta charla, esta conferencia del webinar, quien nos las va a brindar de manera gratuita y como una cortesía científica. Tenemos como invitado al doctor Félix Tipacti. El doctor Félix Tipacti es cirujano cardiovascular con una amplia trayectoria a nivel nacional y a nivel mundial. Voy a hacer una pequeña mención. El doctor Félix Tipacti es médico cirujano cardiovascular con fellowship en la Universidad de Barcelona, España, en cirugía endovascular. Tiene una categoría de profesor de Gendolat, miembro de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular y Endovascular, miembro de la Sociedad Vascular en Austria, miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía Vascular y Endovascular, y cuenta con un posgrado en cirugía robótica en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, Brasil. Y además es un muy buen amigo. Félix, ¿está por ahí? Buenos días, Quique. Buenos días con todos. Para mí, en primer lugar, un placer poder participar en este evento científico organizado por el equipo del doctor Enrique Chau y presto a sus órdenes. Amigo, entonces, uno, muchísimas gracias. Una vez más, lo prometido es deuda para nuestra comunidad, ya que hemos tenido un evento webinar antes y la gente toda la comunidad se quedó muy encantada y les gustó y necesitaban más, ya que la información acerca de la cirugía cardiovascular, la cirugía vascular, entiéndase esto. ¿Cuál es este tratamiento para las venas y arterias que hoy en día se hace? Porque lamentablemente por las condiciones económicas del sistema de salud, nos llegan muchos pacientes de los hospitales públicos con una indicación de amputación, ya Ujú. que no se cuenta con las tecnologías necesarias, a pesar de que el material, o sea, que los profesionales puedan hacerlo, pero no se cuenta con esto. Entonces, nos preguntan muchos pacientes qué otras opciones hay. Incluso como estábamos hablando con el doctor Félix, mi amigo, entre telones hace unos minutos, hay muchos términos que vamos a compartirles para que ustedes puedan difundir a sus compañeros, a sus familias, a sus amigos, aquel paciente que tenga diabetes, que tenga alguna herida de la diabetes. ¿Quién no conoce hoy en día a un amigo con diabetes? Pásenle esta información. Le va a ser de mucha ayuda porque el doctor Félix va a hablar acerca de la prevención, va a hablar acerca de qué hacer qué hace él con la alta tecnología en las arterias y en las venas cuando ya está este problema, y cómo luego de haber hecho el tratamiento o el tratamiento más una operación, más una cirugía especializada, cómo luego se tiene que conducir este paciente para que pueda mantenerse este resultado, ya que a veces nos preguntan, bueno, pero es una cirugía que dura toda la vida. Es que es como un carro no dura toda la vida y nosotros somos seres biológicos. Si no nos cuidamos, si no tenemos esa dedicación a lo que nuestro médico, a lo que nuestro especialista nos da,
no acudimos a los controles, entonces vamos a tener estos problemas. Es por eso, Félix, que el tema en el que te invitamos se llama pie diabético sin amputación. Cualquier hospital, lamentablemente, de la parte pública, cuando encuentran problemas arteriales severos o venosos, pasa directamente a traumatología. Los pacientes nos llaman como si fuera una emergencia y nos dicen, doctor, ya tiene una indicación de amputación mi familiar para la próxima semana. ¿Qué se puede hacer? Y es ahí donde tú vas a abordar. Te dejo el pase, amigo. En principio, esta es una enfermedad, como bien lo relataba el doctor Chao, es una enfermedad crónica, muchas veces no detectable a tiempo y por lo tanto sin el tratamiento adecuado de forma precoz. En el mundo, actualmente, de la población general, el 13% es diabético. Se espera que para el año 2050 lleguemos al 15% de pacientes en el mundo sean diabéticos. En nuestra realidad en el Perú, actualmente, según los últimos estudios del Ministerio de Salud, la población diabética alcanza el 7% y para el 2050 vamos a llegar a un 10% de diabéticos. Pero de estos estudios que menciono, quiero resaltar que cada vez encontramos pacientes diabéticos más jóvenes. Es por esto que los intervalos de estudios actualmente van desde los 20 años hasta los 70 años. ¿Por qué? Porque tenemos mayor, mayor cantidad de pacientes obesos, mayor cantidad de pacientes sedentarios que no realizan ningún tipo de actividad física, mayor cantidad de pacientes que consumen alimentos poco saludables, siendo estos tres factores que acabo de mencionar los más importantes que afectan en esta enfermedad metabólica que es la diabetes. Asimismo, también tenemos otros factores como el tabaco, los pacientes renales que se encuentran en hemodiálisis, ¿ok? Y si asociamos paciente diabético y a la vez es fumador, o el otro grupo, paciente diabético y a la vez que se dialice. Son los pacientes que van a tener las complicaciones propias de esta enfermedad. Muchos de los pacientes que nos consultan vienen, soy diabético, pero no recibo ningún tipo de tratamiento, porque mi glucosa está controlada. Pues bien, primer concepto para ustedes. El paciente diabético tiene que controlar su nivel de glucosa no solo con el pinchazo de la aguja, porque el pinchazo de la aguja, el hemoglucotés que tenemos en casa, ese aparatito que nos pinchamos y ponemos una cintita, una gotita de sangre, nos va a decir el nivel de glucosa que tiene en esa hora, en ese minuto y en ese segundo. Pero el paciente diabético tiene elevaciones, desniveles de glucosa a lo largo de las 24 horas del día, que no puede ser detectado con este pinchazo del nivel de glucosa. Es por eso que esta es una enfermedad multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe ser tratado por un solo profesional o un solo especialista. Tiene que ser tratado por diferentes especialidades para un manejo integral de esta enfermedad. Al comentario del doctor Chao, en el preámbulo, existen diferentes tipos de tecnología en la medicina, como existen diferentes tecnologías en el mundo en diferentes áreas de las ciencias. Una de ellas enfocadas que nos reúne el día de hoy es en el paciente diabético para evitar las amputaciones
propias de las complicaciones de esta enfermedad. Pues bien, este es un estudio americano donde voy a tratar de relatar qué debe hacer un paciente diabético cuando se entera de que es diabético. Pues bien, me enteré el día de hoy que soy diabético. Pues bien, lo primero que tengo que hacer, acabo de mencionarlo, caminar. No pido que el diabético va a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, se va a ir a la maratón. No, empecemos por caminar. ¿Cuánto debemos de caminar, doctor? En promedio, 2 horas al día. Pero ¿cuál es la característica de esto? Es el paciente debe de caminar 2 horas al día, sumado en todo el día, no significa de 8 a 10, no significa de 10 a 12, no significa, no, es en todo el día 2 horas. Pero su característica fundamental es a su ritmo, a su velocidad. Repito nuevamente, el paciente en principio, cuando se entera de que es diabético, primero, uno, doctor, ¿qué debo hacer? Controlar mi glucosa. Perfecto. Dos, debo de moverme, debo de caminar. No puedo estar sentado en el sillón, no puedo estar echado en la cama. Debo de caminar 2 horas al día, en todo el día, un rato en la mañana, un rato en la tarde, un rato en la noche, a su ritmo y a su velocidad. Sin apuros. Pero si cuando yo camino encuentro doctor, me duelen las piernas, tengo dolor o calambres en las piernas, doctor, tengo adormecimientos en las piernas, ¿eso qué me está diciendo? Me está diciendo que ya tengo problemas de obstrucciones en mis arterias de las piernas. ¿Por qué? Porque el músculo en movimiento pide oxígeno, pide sangre en las arterias. Este oxígeno no llega de forma adecuada y el músculo, al realizar el movimiento, hace un espasmo, que nosotros lo llamamos ese término médico, que se traduce en dolor y el paciente deja de caminar. Entonces, esto ya es un signo que yo tengo que tenerlo presente. Todavía no tengo ninguna herida, pero ya tengo dolor en las piernas. Ya necesito ser evaluado por un cirujano cardiovascular experto en esto. No debo de esperar que llegue la herida. Este es un concepto muy importante que en los últimos congresos se está tratando. ¿Por qué en América Latina llegamos a tener la herida? ¿Y por qué, como decía el otro chavo, por qué cuando yo escucho la palabra amputación llamo a todo el mundo? ¿Por qué no sucede lo que pasa en los países del primer mundo, donde ya tengo el dolor en las piernas, acudo al cirujano vascular, evalúa mis arterias y me da el tratamiento correcto que necesito? Ese paciente no va a la amputación, a diferencia de la anterior. Félix, Si ya tengo, tengo la herida, tengo perdón, una preguntita. sí, sí, ¿Me escuchas? sí se escucho que sí. En este paciente que tú estás sugiriendo, las 2 horas de caminata, para nuestros pacientes que están trabajando, ¿qué es lo que recomiendas? ¿Un contador de pasos? Porque una persona trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, o hasta las 5 de la tarde, o hasta las 6 de la tarde. Entonces, ¿tú sugerirías que se compren algún contador de pasos? ¿Sirve Sí. de algo? ¿Cómo Lo ideal recomiendan sería ustedes esto? Lo ideal sería un contador de pasos, pero muchos de los pacientes no tienen acceso a un contador de pasos. Los que tienen acceso a un contador de pasos en promedio son 10.000 pasos. ¿Ok? Pero todos tienen un celular. Estoy seguro que todos tienen un celular. En ese celular sí podemos evaluar y hay programas, apps, aplicativos gratuitos que sí, y es más, estos aplicativos ya vienen con el celular, que podemos ver en la noche antes de dormirnos cuánto he caminado. Ah, he caminado tanto tiempo o he caminado tantos pasos, me falta. Eso sería una buena medida que está en el móvil que tenemos, ¿ok? Todos tenemos un móvil.
un celular y en ese celular sí podemos determinar cuánto me falta caminar o cuánto he caminado en el día de hoy. Mira, te cuento, Félix, que hasta hace unos meses yo tenía un concepto del contador de pasos como algo muy sofisticado, pero hoy en día se encuentran por estas páginas estos relojitos de contadores de pasos por $30. 30 por 4 son 120 soles. O sea, ya son muy accesibles Exacto. y los pacientes que tengo, quizá ponerle quizá a su familiar, a veces no tenemos que bloquearnos, porque si uno dice, doctor, mi mamá no puede, o yo no puedo, o yo no entiendo esos sistemas, entonces no se trata de bloquearse. Esos contadores de pasos son muy sencillitos, es como ya una persona de 70 80 años utiliza el celular sin problema, sin ningún problema hoy en día. Sincronizar un contador de pasos de 30 dólares, ponerlo y como tú estás recomendando 10.000 pasos, sería una buena sugerencia para cumplirlo, porque si no, los pacientes dicen, sí, yo camino mucho en el trabajo, pero ¿hasta qué punto si no lo tenemos cuantificado y le sale 3.000, solamente 3.000 pasos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Esto es extremadamente importante. Inclusive, no necesitamos tener un dispositivo, una pulsera tan sofisticada, simplemente que tenga un contador de pasos, o muchos de ellos vienen asociados inclusive a la frecuencia cardíaca, que te mide las pulsaciones el pulso del paciente por minuto. Pero esto sería de gran ayuda realmente para poder determinar y medir y cuantificar de forma objetiva la... Mari, ¿se nos fue la señal? Hola. Ahora sí, parece que se había ido la señal. Ya está, ya regresaste, amigo. Ok, ya. Entonces, ¿qué tiene que hacer un paciente diabético? Dos, tener una alimentación saludable, gran cantidad de vegetales, proteínas y disminuir la cantidad de carbohidratos, porque las harinas, papa, camote y yuca, esa es la que se va a convertir en azúcar dentro del metabolismo de nuestro cuerpo. Nosotros vemos las papas fritas, las patatas, nosotros vemos el arroz blanco, del arroz chaufa, perfecto. Eso se convierte en azúcar en nuestro cuerpo y va a originar picos elevados de glucosa. Por lo tanto, la alimentación es extremadamente importante. ¿Qué otra cosa tiene que hacer un paciente diabético? Todos los días, al levantarse y al acostarse, tiene que revisarse el pie, los dedos del pie, las zonas interdigitales entre los dedos, el talón, la planta del pie. Si aparece un callo, tener mucho cuidado. No es que jalarme el callo, no es que cortarme el callo. No, no hagan eso, estimados pacientes. Nunca en el paciente diabético se corta el callo y el paciente diabético nunca se cortan las uñas. En el paciente diabético las uñas se liman y de la misma forma con el callo. Y la pregunta es ¿por qué, doctor Tipacti? Porque el callo es un signo premonitorio de la aparición de una herida en el paciente con pie diabético. Porque ¿qué nos dice el callo? Que hay un trastorno en la pisada del paciente y hay una zona de mayor presión. Y la respuesta del cuerpo es en esa zona de mayor presión formar un callo. ¿Ok? ¿Por qué no corto las uñas, doctor? ¿O por qué no me saco ese pellejito en la esquina de la uña que me está molestando? Porque usted como paciente no sabe si no tiene buena irrigación o tiene una mala irrigación de las arterias en el pie. Y eso puede ser una puerta de entrada porque está rompiendo la barrera de protección de la piel para que aparezca una herida.
Las heridas en el paciente diabético, el 80% son de causa neuropática y el 20% se producen por causa de obstrucción de sus arterias. Entonces, doctor, ¿qué significa esto? Cuando un paciente diabético tiene una herida, lo primero que tiene que ver, ¿ya está la herida? Lo primero que tengo que preguntarme inmediatamente es, ¿sangra o no sangra? Primer concepto. ¿Sale sangre o no sale sangre por la herida? Doctor, sale como un paciente me dijo, ¿sabe qué, doctor? Sale como lavado de sangre, sale como cuando usted lava la carne, sale. No, eso no es sangre. Tiene que sangrar la herida. Si no hay un sangrado de la herida, esa herida va a ir mal, porque las arterias están obstruidas y en una herida que no tiene buena irrigación, la herida que empezó con un puntito va a comenzar a aumentar de tamaño de forma progresiva, rápida. Pero si la herida sangra, se confirma con una buena evaluación del cirujano cardiovascular en manos expertas. ¿Y qué va a pasar? Confirma el tratamiento, sus curaciones y pasó el evento. El problema es cuando el paciente tiene la herida, no sangra, insiste en curarse de forma empírica en casa por su deseo de mejorar y lo que va a pasar es que esta herida va a infectarse porque como no hay irrigación, las bacterias van a ingresar a esa zona, va a haber secreción, va a haber pus, va a haber mal olor y va aumentando de tamaño, va aumentando de tamaño. Y van a decirme, como me dicen los pacientes en la consulta, doctor, esta herida hace un mes era como un puntito, como un frijolito. Y ahora mire cómo está. Exacto, porque es una herida que no sangra, que no tiene irrigación, que es de causa vascular. Otra cosa que el paciente diabético tiene que hacer es observar, perdón, tocar el pie y que el pie esté tibio caliente, como la demás parte de nuestro cuerpo. Si está frío, preocúpese, no hay buena irrigación y también está asociado a la neuropatía del paciente. Otro factor es la coloración de la planta del pie, de las zonas digitales de los dedos. Tiene que ser una coloración como el resto de nuestro cuerpo, de color rosada. Si está pálido, blanco, preocúpese, porque es un paciente que tiene probablemente problemas de irrigación en su extremidad. Esto, con estos factores que le acabo, con estas indicaciones que le acabo de indicar, el paciente debe ser evaluado por un especialista. ¿Qué va a hacer el especialista? Lo primero que tenemos que hacer es una ecografía Doppler de las arterias. Doctor, me hice la ecografía Doppler, pero no sé, no llegué a una buena conclusión. La ecografía Doppler, estimados amigos, como todo en la vida, el que tiene más expertise en hacer una ecografía es el que va a poder detectar la mayor cantidad de lesiones, porque no depende del equipo, no depende de fundamentalmente de la máquina que tenga. Depende de la expertise o la experiencia de que hace este examen. ¿Por qué lo manifiesto de esta manera? Porque yo recibo informes de ecografía Doppler de diferentes partes de nuestro país y muchos de ellos tienen muchos errores, con todo respeto a los colegas. Yo sé que tienen limitaciones propias de nuestro país, pero en estos casos es de vital importancia determinar las obstrucciones, presencia de estas o no, las calcificaciones en los vasos,
Las resistencias o en términos más sencillos para nuestros pacientes, la velocidad de la sangre que transcurre por nuestras arterias. ¿Cuánto es su velocidad de la sangre, doctor? Doctor, la arteria está cálcica, ¿cómo la ve usted? ¿La está dura? Eso debemos de preguntarle al doctor. Y esto nos va a Félix, dar la ecografía Doppler de las arterias. También veo, y este estudio es un estudio muy importante, que a muchos pacientes les piden angiotomografía de miembros inferiores, angioresonancia de miembros inferiores, y este estudio demuestra, ¿ok? Que, y para tenerlo bastante claro y no gasten su dinero por las puras, porque a nosotros como especialistas me vienen pacientes con, doctor, me han tomado una angiotomografía de las arterias de las piernas. Los estudios y los metaanálisis, los grandes estudios en el mundo demuestran que la angiotomografía en el paciente diabético y en el paciente renal no nos da más información cuando tiene obstrucciones por debajo de la rodilla. Entonces, si yo soy un diabético que tiene una herida en el pie diabético y yo estoy sospechando que tengo obstrucciones en las arterias por debajo de la rodilla, la tomografía, la angiotomografía no me sirve. Por favor, así, puntual, directo y claro, no me sirve. Una buena ecografía Doppler arterial en manos expertas me va a dar mayor información que esta angiotomografía, que esta angioresonancia. Félix, una pregunta. ¿Y este control, digamos que este control para el paciente diabético de cómo está la arteria, cómo están las venas, le podemos decir una salud vascular? ¿Con qué Ujú. frecuencia o ustedes tienen algún tipo de tabla de indicaciones que se evalúe cada 2 años, que se evalúe cada año? ¿Cómo es esto? Muy bien, buena pregunta, Quique. El paciente diabético, desde que ya me acabo de enterar que soy diabético, debo de ser evaluado por un cirujano cardiovascular una vez al año. No tengo heridas, una vez al año. Doctor, ya tengo la herida, como le acabo de decir. Debo de ser evaluado inmediatamente por el cirujano cardiovascular para determinar la irrigación. Doctor, logré salvar mi pie. ¿Cada cuánto tiempo usted debe de verme? Si ya salvó su pie, ya cerró la herida, regresamos una vez al año. Entonces, si yo no tengo ningún tipo de heridas y me acabo de enterar que soy diabético, tengo que evaluarme una vez al año. Y tengo que tener una ecografía Doppler bien hecha una vez al año. Y el archivo, ya está. Mi ecografía Doppler del año 2025. Doctor, está muy bien. Perfecto. Doctor, mi ecografía Doppler del 2026. Así sucesivamente. Tengo mi archivo para poder ver un seguimiento, un historial de cómo estaban las arterias en ese entonces. Ahora bien, esto está íntimamente relacionado a las descompensaciones de su glucosa. Doctor, justo tengo una herida y esta herida, pucha, tengo la glucosa en 400. Ah, ¿ok? No va a ir bien. Ahora, recuerden otro factor importante. ¿Y por qué las ecografías son anuales? Porque las arterias no se obstruyen de la noche a la mañana, no se tapan de la noche a la mañana. Las arterias se tapan de forma lentamente y progresiva. Es por eso que el paciente debe tratarse de forma precoz, ¿ok? De forma precoz, diagnosticarse de forma precoz para impedir de que llegue a las amputaciones y que llegue a las infecciones generalizadas, etcétera. Pues bien, muchos pacientes me preguntan y dicen lo siguiente: doctor, ¿cómo es eso de que se tapan las arterias? No lo entiendo muy bien. Pues bien, todos conocemos una cañería, el tubo de agua de la casa,
que nos proporciona agua hacia el sanitario, hacia el caño, hacia el grifo. Esas arterias, esta tubería, se llena de los desechos, ¿no? En el caso de las tuberías de agua. Esta arteria, miren ustedes, esta arteria que está acá, la de color verde, acá se va obstruyendo, miren, de diferentes material. ¿Qué contiene esto, doctor? Colesterol, doctor, algo más sencillo, explíqueme. Acá está, ¿qué está acá? El pollito a la brasa, los anticuchos, el mostrito, las alitas broster, la gaseosita, el chifita, la hamburguesa, todo se va acumulando ahí. Es decir, pucha, doctor, pero ahora ya como bien, ya. Yo me alimento de forma saludable. ¿Y cuando usted era joven, qué comía? Pucha, doctor, yo comía de todo. Eso es el resultado que se van obstruyendo las arterias. Y esas obstrucciones cada vez se hacen más duras, duras, pétreas, más que no podemos atravesar muchas veces y por lo tanto no va a pasar la sangre. Entonces nosotros cuando evaluamos, cuando ya hacemos un procedimiento para abrir las arterias, nosotros clasificamos este grado de calcificación de obstrucción que usted ve en esta imagen, moderada, severa o una placa leve. Estas placas, estas obstrucciones son extremadamente importantes porque miren, como ustedes ven en esta imagen, no permiten el pasaje de la sangre. Por lo tanto, la extremidad deja de recibir el aporte de sangre. Pero el cuerpo es sabio, gracias a Dios. Y lo que hace el cuerpo cuando está pasando esto, forman arterias colaterales, arterias pequeñitas que tratan de una u otra manera de suplir, entre comillas, la irrigación, el aporte de sangre de esta arteria que está obstruida. Pero lamentablemente estas colaterales son menores de 1 milímetro. Va a haber un tiempo que va a soportar, pero estas arterias son de 3 milímetros. Entonces no es igual el aporte sanguíneo de una arteria menor de 1 milímetro que el aporte sanguíneo de una arteria de 3 milímetros o de 5 milímetros o de 6 milímetros según dónde se encuentre la obstrucción de esta arteria. Entonces, esto son las famosas obstrucciones, lo que me preguntan mucho las pacientes. Estos son los grados de calcificación que tiene el paciente. Y eso a nosotros, los cirujanos endovasculares, nos va a permitir determinar qué técnica utilizar, cómo podemos abrir el vaso. Porque la O sea, idea es ¿cómo vas a desobstruir esa arteria o esa exacto, vena? Principalmente la así, arteria. desobstruir esta arteria. ¿Cómo podemos desobstruir esta arteria? ¿Bajo qué técnica vamos a utilizar? Ya nosotros los especialistas que dominamos esto, vamos a utilizar diferentes técnicas, diferentes tecnologías para tratar de abrir esta arteria. Ahora bien, doctor, ¿en el diabético solamente se tapa una arteria? La respuesta es no. El diabético, la característica de las obstrucciones del paciente diabético, que son obstrucciones difusas. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Que las obstrucciones son múltiples en diferentes arterias, en diferentes partes del trayecto, desde la ingle a los dedos del pie, o desde la aorta, la arteria de la que está en la barriguita, al nivel del ombligo, hacia abajo. Eso nos va a nosotros poder determinar la ubicación y qué técnica vamos a utilizar para abrir esta arteria y restablecer el flujo sanguíneo. Esa es la característica del diabético, que no solamente tiene una obstrucción durante el árbol arterial, durante todo el trayecto de la arteria, durante todo el trayecto de la tubería. No, son diferentes obstrucciones
a lo largo de a lo largo del diferente trayecto o viaje de esta arteria hacia el pie. ¿Ok? Entonces, esta es la manera como se encuentra. Esto nosotros nos va a poder determinar utilizar diferentes tecnologías avanzadas, complejas, para poder desobstruir este tipo de obstrucciones, ya sea si se encuentran obstrucciones cálcicas duras, como el cemento, duras, que nosotros nos chocamos muchas veces, que no pueden ser perforadas, pero sí existen tecnologías para tratar de atravesarlas, ¿ok? Y poder restablecer el flujo sanguíneo. Si ustedes observan en esta imagen, predominantemente la calcificación es moderada. Y en esta imagen de la derecha, predominantemente la calcificación es severa. ¿Cuál es la diferencia de esto, doctor? Que la calcificación moderada y la calcificación leve, la calcificación es una calcificación blanda muchas veces, o mixta entre blanda y dura. En cambio, la calcificación severa es netamente dura, pétrea, como el cemento, ¿ok? Que tenemos que utilizar otro tipo de tecnología para poder abrir este vaso. Pues bien, les presento un caso. Miren, esta imagen es lo que le acabo de explicar a ustedes. Al caminar, el paciente va a tener un dolor. ¿Cómo es este dolor? Tipo hincón. Como si estuvieran, el paciente dice, ¿sabe qué, doctor? Como si estuvieran hincándome con un cuchillo en este momento en la pantorrilla, en el pie, que me duele. Eso se llama, es un dolor claudicante. El término médico es claudicante. El paciente dice, doctor, como que se me engarrota la pierna. Esa es la característica del dolor que me está diciendo que tengo problemas de irrigación en mis arterias. Todavía no tengo heridas, miren, pero ya tengo el dolor. ¿Qué debo hacer? Debo acudir al cirujano cardiovascular para que tenga una evaluación especializada y poder determinar las obstrucciones y el tratamiento correcto. No esperar a que tenga la herida, porque la herida va a llegar. Es cuestión de tiempo, estimados amigos. Les traigo un caso, miren. Este es un paciente de 65 años tratado por nosotros, diabético de 30 años, ya es un paciente insulino requiriente, es un paciente dependiente de insulina y asimismo es un paciente fumador. ¿Hace cuánto tiempo es fumador? 20 años. ¿Cuánto fuma? Una cajetilla al día. Entonces se están combinando, miren, lo que les comentaba al principio, diabético, fumador. Y diabético no controlado porque ya es insulino requiriente, ya no, los medicamentos vía oral para la diabetes no son suficientes, ya requiere de la insulina. Hemoglobina glicosilada en 12. El riñón está bien, gracias a Dios, creatinina de 0,9 y tenía una necrosis en el primer dedo del pie. Vamos a ver la foto. Miren, ¿cómo estaba el pie? Un ratito. Quiero ver un ratito la foto del pie. Miren, así llega el paciente. Miren, un ratito. Miren, miren cómo llega el paciente. En el primer dedo, amputaron el primer dedo. Miren cómo están los bordes del Muertos, lecho bordes de la muertos. herida muertos. Miren, lo que les decía hace un momento. ¿Sangra o no sangra? No No sangra sangra. absolutamente nada. Eso es lo que el paciente tiene que primero preguntar. No llegar a esto, por si acaso. No, doctor, el doctor Tipacti me ha dicho que cuando yo llegue a esto ya recién me pregunto. No, tengo una pequeña herida en el pie, ínfima. Pregúntese, por favor, estimado paciente, estimado amigo, ¿sangra o no sangra? No espere llegar a esto. Mire, el hecho, hay exposición de hueso. Dos, miren, hay exposición de tendones. Tres, bordes necróticos. No hay ninguna gota de sangre. Otra cosa más que observamos en esta foto, que también les he explicado, miren la deformación del pie propio del paciente diabético no controlado.
Miren, miren el arco del pie, cómo ha aumentado. Estoy seguro que este paciente, este arco del pie, no lo tenía hace 10 años, pero el paciente neuropático se deforma el pie. Se va a comenzar a deformar la pisada, lo que explicábamos hace un momento. Entonces procedimos en este paciente a hacer inmediatamente un procedimiento. Este procedimiento le hemos hecho una arteriografía. ¿Qué es una arteriografía y una angioplastía? La arteriografía es un procedimiento en que consiste en dibujar de forma dinámica. ¿Qué significa eso? En movimiento. ¿Cómo viaja la sangre desde la ingle hasta los dedos del pie? Esa es la arteriografía. Entonces me va a permitir determinar el pasaje de la sangre desde la ingle, de las arterias de la ingle hasta los dedos del pie. ¿Y para qué me sirve eso, doctor? Para saber la longitud de mis arterias, el diámetro de mis arterias, cuántas obstrucciones tengo en este trayecto que he dibujado y me va a permitir a mí como cirujano cardiovascular planificar el tratamiento para comenzar a abrir las arterias y desobstruir el vaso. Miren, esta es la arteriografía de la parte inicial del muslo. Digamos, mire cómo pasa el contraste. Digamos que ahí está, ahí sí pasa sangre, porque Sí, estamos pasa viendo que se sangre. pinta, pasa. Exacto. Pasa la sangre. Sigamos. Ya estamos debajo de la rodilla. Miren, la arteria tibial anterior. Nuevamente vemos la imagen. La arteria peronea. Pero, uy, la arteria tibial posterior desaparece. La arteria peronea desaparece. Solo está bajando y pintándose la arteria tibial anterior. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo está el pie. A ver. O sea, digamos de las tres arterias, una arteria está funcionando levemente. Exacto. Ahora, vamos a ver el pie. Llegamos a ver el pie. A ver. Llegamos al pie. ¿Y qué llega al pie? A ver qué llega al pie. Llega a la justa, es una pequeña arteria. Miren, está pintándose acá, lo estoy señalando. Y no llega más. O sea, es un paciente que no tiene flujo en la arteria de adelante, que se llama arteria tibial anterior, no tiene flujo en la arteria del medio, que se llama arteria peronea, y a la justa llega un poquito de flujo en la arteria tibial posterior. Pero en el pie no hay irrigación. A nosotros lo llamamos un pie blanco. ¿Qué es el pie blanco, doctor? Es el pie que tiene ausencia completa de irrigación. Ahora entendemos por qué el paciente tiene esa herida en el pie y ha ido mal. ¿Qué hemos hecho? Hemos ingresado por la ingle y esto es un balón. Miren, esto es un balón. Acá ven ustedes un puntito color oscuro, otro puntito. Estos son los que delimitan el balón. Este balón es el que abre las arterias, desobstruye las arterias. Y este balón deja un medicamento en la pared del vaso para evitar que se vuelva a obstruir de forma precoz la arteria. Sigamos. Hemos llegado inclusive a abrir la arteria que está en la planta del pie. Este es el pie, este es el talón del paciente. Hemos llegado hasta la planta del pie para llegar flujo, ¿ok? Flujo al pie. Esta es la arteria plantar medial. Aquí está. Miren, hemos llegado hasta allí. Sigamos. Estamos ya a nivel de los dedos. Esta es la guía, la microguía, que estamos a nivel de los dedos. Estos son los metatarsos, los huesitos que van hacia los dedos. Ya estamos a nivel de los dedos. ¿Ve? Aquí está, ve. Ahí vemos
el metatarso, acá están los deditos, y hemos llegado hasta llevar irrigación hasta esta zona de los metatarsos de los dedos. Sigamos. Otro balón. Hemos metido otro balón en la arteria del medio que se llama la arteria peronea. ¿Ok? Hemos destruido también la arteria peronea. ¿Y cómo queda el piecito después del procedimiento? Miren lo que se Mm, pinta, qué esto de color diferencia, ¿eh? negro. Cómo se Sí, pinta, qué bonito. exacto. O sea, quiere decir ahí que la arteria, de las tres arterias, y tenía las tres obstruidas, y la delantera, que es la anterior que mencionaste, Así es. estaba irrigando muy poco, y ahora le hiciste un tratamiento llamado revascularización a la Ujú. arteria posterior y a la arteria media, que es la peronea. Exacto. Así es. Y miren cómo llega el flujo sanguíneo, cómo ya está irrigado, ¿ok? Y le está dando flujo a la parte de adelante. ¿Por qué? Porque en el pie, la arteria de atrás, que es la tibial posterior, con la arteria de adelante, que es la arteria tibial anterior, que da origen a la pedia, estas arterias se comunican y forman un arco. Entonces hemos abierto la arteria tibial posterior, ¿ok? Con su arteria plantar y estamos formando el arco y está pintando ya hacia adelante el pie, como ustedes ven acá. Esto es clave para poder determinar, y esta es una decisión del cirujano cardiovascular, porque la clave Ya no es, es necesario ahí colocarle otro balón, como tú mencionas, para la arteria anterior, la delantera, o no, ya con eso es porque, suficiente. muy buena pregunta, estimado Quique. ¿Por qué? Porque el paciente, nosotros revascularizamos al paciente de acuerdo a un término que se llama eridosoma. Doctor, ¿qué significa el eridosoma o el angiosoma? Toda herida en el pie depende de un vaso sanguíneo o está asociado a un vaso sanguíneo. Entonces, la herida que tenía el paciente dependía directamente de la arteria tibial posterior. Entonces, ¿cuál es lo ideal? En el mundo ideal, abrir el objetivo, la arteria tibial posterior, para que se irrigue directamente la zona de la herida. Ese es el objetivo. Ese se llama revascularización directa. Cuando abro la propia arteria que necesita el paciente que depende de la herida. Y existe también la revascularización indirecta. Cuando abro una arteria que alimenta a otra para que llegue sangre a la herida. ¿Cuál es lo ideal? La revascularización directa. Abrir la arteria que está relacionada directamente a la herida. ¿Ok? Entonces, ¿cuál ha sido? Miren, así estaba el paciente, se ha revascularizado y miren cómo sangra el pie inmediatamente. Es el mismo Totalmente pie, diferente, ¿eh? Totalmente completamente diferente. diferente. Acabo de ¿Ve? terminar la ¿Ve? angioplastia con ¿Ve? mi gran amigo y colega, el doctor Manolo Briceño, un Mira, paciente con una isquemia crítica, ¿ve? con lesión extensa, como ustedes van a ver, del primer dedo, con ausencia de flujo a nivel del pie. Y miren, hemos sacado el dedo, el tejido infectado, y cómo encontramos el sangrado activo. ¿Ok? Post una angioplastia, una revascularización inmediata. Gracias a Dios, un tratamiento exitoso. Entonces, es importante saber que tenemos que llevar el sangre, que terminar el procedimiento tiene que haber un sangrado. Ese sangrado es importantísimo. Es por eso que al paciente se le entrega las imágenes. Se le dice, mira, tu pie estuvo así, se hizo esto y está quedando así. Eso es importante, ¿ok? Para poder el paciente saber el pronóstico propio del paciente y ya vaya a curaciones especializadas. Acabamos de Es, ¿Ve? terminar la angioplastia con es mi gran por amigo. eso, Félix, Ujú. que cuando nos llegan los pacientes y el paciente a veces dice, he pasado por curaciones simples 1 año, dos Exacto. años, 3 años, o sea.
Parece una broma, pero es la crítica realidad. Cuando Exacto. llega a nosotros, sí, al centro especializado Skin Medical, pues se le explica al paciente que el tratamiento altamente tecnológico tiene que ver con el cuidado, como tú dijiste, integral. Un Exacto. cuidado como se hace en Estados Unidos, un cuidado como se Ujú, hace en Europa. ujú. Integral. Tengo que ver, todos los especialistas están implicados en comunicación, porque Exacto. si yo no me pudiera comunicar contigo como especialista, entonces no podemos llegar a un criterio, porque como siempre hacemos estas juntas médicas virtuales y les explico también a nuestros pacientes qué es lo que tú puedes mejorar en el paciente y nosotros cómo podemos mejorar a través de relleneris láser, a través de técnicas especializadas de curación de heridas, pero si no estamos viendo cómo está la arteria, no estamos viendo cómo está la vena, no estamos viendo cómo está la glucosa y no podemos conversar entre especialistas, estamos trabajando de manera aislada y esto hace una medicina común. No queremos eso. Queremos que nuestros Exacto. pacientes siempre reciban una medicina integral. Qué buen punto, Felmi. Ahí está, ahí se ve el paciente que está recuperándose. Así es. Miren, estamos a 2 semanas y luego, mire, vamos a ver acá, a las 3 semanas de cirugía, miren, es que la clave es llevar sangre a esa zona. Si no, como tú bien dices, Quique, por más curaciones de un año, va a tener meses y meses de médico tras médico, de enfermera tras enfermera, etcétera. Si no hay una buena irrigación del tejido, no va a ir bien. Es por eso que muchas veces estos pacientes, la necrosis va avanzando y terminan amputándose sus piernitas, sus extremidades, ¿no? Está el paciente ahí con su esposa, ¿ok? Y hay una frase que nosotros tenemos que es, no salvamos piernas, salvamos familias, porque un paciente amputado ya deja de aportar muchas veces a la familia, va a una jubilación anticipada, va a la postración, etcétera. Y también no solamente esto, sino también repercute de forma personal y emocional en el paciente.